Radio Cadena Sónica Podcast. Hasta donde estés tú. Déjame que te cuente. Déjame que te cuente quiénes son estos personajes. Déjame que te cuente lo magnífico que han hecho en su vida, en sus profesiones y su aporte al universo. Déjame que te cuente con José Carlos Ortiz. Déjame que te cuente, episodio 1. Uy, qué peso encima. Hablaremos de un personaje que cambió la televisión hispana, la televisión en nuestro idioma, que es uno de los, además, hombres de medio más carismáticos que existe en la televisión en general. Fernando Fiore. Fernando, qué placer que estés aquí en esta mesa. Qué gusto, muchísimas gracias, orgulloso, agradecido de esta invitación. La presión es porque es el episodio número 1, es como cuando empezó Star Wars, cuando empezó Raiders of the Lost Ark. De ti depende que sigamos. Sí, claro, si le pegamos con va a haber secuelas o secuencias, de lo contrario no quiero ni pensarlo, así que me da mucho gusto, haré todo lo posible para que este programa sea un éxito. Tengo un resumen bastante positivo, así que esperemos no romperlo en esta ocasión. Fernando, la primera pregunta es, ¿qué te hizo venir aquí a Estados Unidos? Uy, la pregunta es corta y la respuesta puede ser muy larga, pero te la voy a hacer breve. Mi familia, yo soy argentino, mi padre era argentino, pero toda mi familia, por parte de mi madre, que es la familia numerosa, son todos de Uruguay. Entonces yo soy 100% rioplatense. Mi familia, por parte de mi madre, comenzó a venir a Estados Unidos buscando un nuevo amanecer, una nueva aventura, pero que les estaba dando la oportunidad de crecer profesionalmente. Yo tengo dos primos casados dos hermanos, primos míos, casados con dos hermanas. Entonces empezó a venir una hermana, después vino la otra, cada uno tenía esa inquietud de ver qué pasaba en New York, que era la década de los 60. Yo había nacido, pero por supuesto que no teníamos ningún interés en mudarnos a Estados Unidos con mi padre y mi madre, que vivíamos en Argentina. Pero fast forward, como se dice, unos 15 años, 16 años, y finalmente, por un motivo básicamente de mi madre, de querer explorar, mi madre era diseñadora de moda y modista personal y cortadora, y bueno, la cuestión es que un día se cansó un poco de las clientas particulares y dijo, voy a intentar una nueva vida en Estados Unidos, ya a una edad donde la gente generalmente no hace esa locura, pero mi madre, que era muy, muy aventurera y una persona con mucho espíritu, lo hizo, y bueno, después llegué yo un poco más tarde. ¿Y qué hacías en la Argentina tú? En la Argentina yo terminé la escuela secundaria. Mi intención siempre había sido estudiar locución, radiolocución, ser actor, televisión, pero me fue muy difícil porque terminé la escuela secundaria a los 17 años. Y en ese momento el ISER, que era el Instituto Superior de Radiodifusión en Argentina, estaba controlado por la Junta Militar, los militares que exigían que la persona tuviera 18 años para dar el examen. Lo cual que, en vez de adelantarme, perdía un año, era muy difícil entrar, había muchísimos aspirantes, y muy pocas plazas. Entonces, ese año que no pude dar el examen, me dediqué a estudiar ciencias económicas, que no era lo que yo realmente quería, pero para no perder el año, fui a la universidad. Y al año siguiente me tocaba el servicio militar, que era obligatorio en aquella época en Argentina. Fui a la Fuerza Aérea en el 79. Y bueno, al final mi madre, que había decidido venir a Estados Unidos por un par de meses nada más para probar suerte, esperando que yo me decidiera ir, lo mío se atrasó un poco por amoríos. Me había puesto de novio muy seriamente y no quería venirme, pero finalmente rompí con mi novia, que pensé que iba a ser mi primer y gran amor por toda la vida, pero no fue así. Y entonces al final me vine para Estados Unidos a cambiar la vida completamente, porque yo sabía que iba a ser muy difícil poder, sin el idioma y sin los contactos y sin nadie. Yo era el primero de mi familia, de mis dos familias, que llegaba a la universidad.
Entonces no tenía el apoyo de lo que yo quería hacer, de ni hermanos mayores. Yo soy hijo único, mi padre era hijo único, mi hijo es hijo único. No tenía el apoyo familiar para entrar en lo que era mi carrera, lo que yo quería hacer. Así que vine acá a hacer un poco de todo mientras estudiaba teatro. Tu nombre está asociado a íconos de la televisión hispana y dentro de ellos parte de compañeros de tu nacionalidad, por ejemplo, Norberto Longo, claro. Guillermo Benítez, por mencionar, en diferentes ramas, ¿verdad? Sí. Con los dos trabajé. Yo cuando comencé en Telemundo, que empecé en el año 88 en Telemundo, Norberto Longo trabajaba en Telemundo. Con otro gran periodista deportivo, Tony Tirado, peruano él. Ellos trabajaban en Telemundo, yo trabajé con él durante un tiempo y después, más adelante, trabajé también con Guillermo Benítez haciendo el segmento de los deportes cuando él era el presentador del noticiero. Estamos hablando de personajes y precisamente personajes es lo que vamos a hablar ahora. Un personaje que sea el modelo de tu universo. Al año, empiezo a trabajé en Bein Sports durante un año con ciertos proyectos, pero después me llama un ex jefe de Univision que era americano, estadounidense, y me dice, mira, estoy trabajando en Fox Sports, quiero una personalidad que sea latina porque tengo un buen grupo de gente trabajando en Fox Sports, pero son todos estadounidenses y exjugadores. Dice, quiero tener otra visión. Digo, sí, pero es que a mí, no sé, yo no quiero cambiar, o sea, no pretendas que voy a cambiar. No, queremos, digo, además tengo mucho acento, tengo un acento muy, muy fuerte, no es mi idioma natural, a pesar que llevo acá 40 años, sigo no siendo un amante del idioma inglés. Me dicen, no hay problema, te quiero así como es tu personalidad. Entonces pasé a inglés, pero no tenía ningún sueño, ni era que quería el crossover, ni nada por el estilo. Trabajé en Fox Sports durante los primeros 3 años, después un año más. Digo los primeros 3 años porque el primer contrato fue de 3 años, después nos quedamos un año más trabajando, hice un mundial también con ellos, pero nunca sentí siempre sentí que me gustaría volver a trabajar en mi idioma, en la comunidad hispana, donde los chistes me salen o las ideas me fluyen mucho más rápido, no tengo que traducir ni nada, entonces que puedo leer en español, que puedo hablar en español. ¿Te sentiste cómodo? Me sentía mucho más cómodo. Me divertí mucho durante esos 3-4 años en inglés, pero también me daba cuenta de que me gustaría volver a trabajar en mi comunidad, especialmente porque llegaba ya una época donde tú dices, bueno, también hay que devolverle a la comunidad todo lo más que puedas, y yo prefería hacerlo con la comunidad latina. Le estoy muy agradecido a Fox por toda la oportunidad que me dio, hacer ese famoso crossover que nunca lo había soñado. El público en inglés me recibió súper bien, que yo no sabía qué podía pasar, porque realmente el público en inglés no tenía por qué conocerme, ni sabía nada de mí, a pesar de que yo ya tenía 25 años de carrera. Sin embargo, les caí muy bien, el personaje mío del presidente cayó muy bien, como tenía mis encuentros y no estaba de acuerdo muchas veces con lo que decían mis colegas, porque eran exjugadores y tenían otra visión, no la visión del fanático como yo, de fútbol, pues a mucha gente le gustaba que yo, como se dice en español, le parara el carro a Alexis Lalas, que era una personalidad ya reconocida, exjugador, trabajando en los medios en inglés por muchos años. Entonces le gustaba que yo tuviera otra opinión. Y eso para mí fue un gran orgullo, porque la verdad que no lo esperaba. No sabía qué podía pasar. Pero Fox, su central también está en Los Ángeles. Cuando llegó la pandemia se hizo cada vez más difícil. Fox fue vendida a Disney, entonces también había muchos cambios y definitivamente yo no quería mudarme y bueno, se terminó una relación de 4 años que fue muy, muy buena, que la gente me trató muy bien, tanto ya en Fox como, te digo, el público
en inglés. Sin duda. Pero justo llegó la pandemia y bueno, dije, bueno, este es el momento de volver a enfocarme otra vez en el idioma que realmente me gusta. Fernando es un tipo muy, muy carismático, muy, muy rápido, además de pensamiento y respuesta, así que le vamos a pedir una respuesta rápida a lo que viene. Estoy listo. Te doy una palabra y me das una sola respuesta. Arrancamos. Fútbol. Pasión. Abuela. No conozco. Deportes. Me encantan. Lente loco. Fabuloso al principio. Odalis García. Pupupirú. Argentina. Mi patria, donde nací. Carlos Gardel. 20 años no es nada. Charly García. Mi ídolo. Miami. Mi casa. Sofía Vergara. Una buena amiga. Mamá. Todo. Y aquí va algo en lo que te puedes explayar porque es el año en el que es el título además de una de las películas más famosas del cine argentino actualmente. Y yo quería preguntarte, ¿qué hacías tú en 1985? Ya estaba acá en Estados Unidos, me había ido, como te digo, en el 80, entonces veía toda esa transformación de la dictadura a la democracia en Argentina, pero de una manera muy lejana. Y digo, ¿por qué muy lejana? Primero porque estaba en Estados Unidos, ya vivía en New Jersey, estaba trabajando, ya tenía mi pequeña empresa de turismo, me había graduado en turismo, era guía de turismo, me iba muy bien, era exitoso en lo que estaba haciendo. Y veía Argentina muy lejos porque en aquel momento obviamente no había ni teléfonos celulares, ni el internet, ni nada. Entonces era todo lo que te mandaban por carta a tus amigos, que llegaba una carta varios días después. Vi cómo sufrieron todos mis amigos a través de la época de la dictadura militar. Yo también la había sufrido, de cierta manera, porque la dictadura venía desde el año 77. No, antes, 70, ¿no? 77, sí. 70, claro, bueno, cuando cae Isabel Perón y toma la Junta militar con Videla a la cabeza. Uh-huh. Entonces ya yo esos años los viví, los sufrí, 77, 78, 79. Tuve algunos incidentes que me marcaron también. ¿Pudiste haber ido a las Malvinas si es que hubieras estado? No necesariamente. Bueno, si me hubiera quedado en Argentina, sí, tenía la chance porque yo había hecho el servicio militar en el año 79, como te digo, y había sido la época del conflicto del Beagle con Chile, que ahí bueno, estuve a punto también de haber sido reclutado, pero fue la clase anterior, y Malvinas fue 2 clases después, en el 82, o sea que si hubieran reclutado gente podía haber llegado a tener que ir a las Malvinas. Pero sufrí a lo lejos con Argentina en esos años, y después, bueno, ya después a partir del 80, como te digo, muy a lo lejos, 80, 81, 82, cuando vuelve la democracia en el 83 y empieza toda esta etapa de la que yo después estudio mucho, leyendo y yendo en Argentina a los museos y viendo qué fue lo que pasó, pero claro, muchos años después, ¿no? En el 85, cuando llega lo que la historia cuentan en la película, pues es ese famoso juicio a la Junta Militar. Y es un shock, definitivamente es un shock, pero yo lo viví muy lejano. Tengo amigos, además, que son también diplomáticos de carrera, con los que he hablado muchísimo, pero no puedo decir que viví ese 1985 y esos juicios. Recuerdo más bien la época de las desapariciones, a finales de los 70, de la que no sabíamos tampoco tanto, hasta que se empieza a descubrir después, ¿no? Sin duda. Y este tema de lo que sucedió en aquella época en Argentina, específicamente la película, pues me da pie para preguntarte, ¿por qué no actuaste nunca? ¿O llegaste a actuar en algún momento? Porque tú te gusta, obviamente, el tema histriónico. Sí. El problema era, como te digo, que al principio en Estados Unidos era muy diferente y el famoso crossover de escoger a los latinos con acento para trabajar en películas y demás no estaba tan abiertamente posicionado. Es más, te digo, la persona que yo estudié teatro, Miriam Colón,
posiblemente, y también he leído mucho sobre ella, fuera de las primeras actrices que hicieron el crossover siendo puertorriqueña. Trabajaba siempre de mexicana en películas con Anthony Quinn o demás, y yo la veíamos trabajando, pero no era tan fácil conseguir un casting o un papel por ese lado. Cuando la televisión, cuando empecé a trabajar en televisión en el año 88, la televisión me abre unas puertas de una manera que ya después quedé absorbido absorbido por la televisión. Uh-huh. y no me hizo falta en ese momento, porque la estaba pasando muy bien, toda mi vida la pasé muy bien, por suerte, en mi carrera. Como contaban, por ejemplo, como ha contado Penélope Cruz, que quería hacer el crossover y estaba en Hollywood, pero no podía dormir porque no podía hablar inglés y porque venían a hacer los castings, como le pasaba a Eduardo Yáñez cuando venían de México a tratar de ser actores en Hollywood y cuentan que dormían en los automóviles o que no tenían el dinero suficiente, como le ha pasado a muchos. Yo la verdad que no sentí la necesidad de dejar lo que ya tenía hecho y no me interesó. Había gente que, obviamente, que ya era famosísima, como Penélope Cruz en España o Eduardo Yáñez en México, y querían llegar a Hollywood. Entonces sacrificaban muchas cosas. Yo no quería sacrificarlo porque yo estaba muy feliz en lo que hacía. Entonces no vi el momento, como te digo, ser protagonista de los primeros grandes programas en televisión en español, en la televisión hispana, y ser un innovador. Todo eso para mí era motivo de orgullo y de seguir creciendo en la televisión hispana en Estados Unidos. Tuve la suerte de que... me río. Tuve la dicha de que sin hacer casting trabajé en una película en Hollywood, ni más ni menos que fui dirigido por James Cameron. Trabajé con... El mismo de Titanic. El mismo de Titanic, el mismo de Avatar, pero con él trabajé en la película True Lies, Mentiras Verdaderas. Que le hicieron aquí, parte de la se hizo aquí. Por eso mismo, parte se hizo acá. Entonces, el director de casting, el casting director de esa película, en ese momento, que fue en el año 93, que se hizo la película, en esos momentos todavía lo que existía era que los actores dejáramos una foto 8x10 en blanco y negro en diferentes agencias, y vieron mi foto y pensaron que yo era árabe. Entonces me acuerdo como si fuera ahora. Me llama Sidman, se llamaba la señora que tenía una agencia que se dedicaba a los hispanos en gran parte, que no era muy común. Mary Sidman tenía una agencia de representación en Miami Beach. Me llama y me dice, hi Fernando, do you have your family is from the Middle East? No, my family is from Italy. Le digo, mi familia es del sur de Italia. Dice, pero hay un casting directo para una película muy famosa de James Cameron y piensa que tú tienes el look árabe. Digo, no problem. My family is from the Middle East. I will be more than happy to work in the movie. Así que me convertí en árabe. Digo, bueno, pues hay que hacer un casting. No, dice, no, vieron tu foto, te quieren, tienes que venir, probarte la ropa y estás adentro. ¿Y tú no has chequeado si tienes por ahí sangre árabe? No. Mi familia es del sur de Italia, pero en el sur de Italia se cruzaban todos. Y por parte de mi padre son españoles, así que podía ser que en el sur de Italia, en Basilicata, hubiera árabes que hayan pasado por ahí. La cuestión es que fui, me probé la ropa, cuando me ponen el turbante y me dijeron que me dejara la barba un par de días, yo parecía un árabe. Entonces, bueno, trabajé como terrorista en la película True Lies. ¿Te llegaron a pagar tan bien como en televisión? Bueno, no tan bien, porque obviamente no era el papel. A Schwarzenegger sí le pagaban bien, a Jamie Lee Curtis, pero nosotros éramos un grupo de terroristas. Lo interesante, y me pagaron decentemente bien, fue justo además en el momento que yo dejo Lente Loco y estábamos preparando otros proyectos. Entonces no tuve ningún problema en poder ir. Lo interesante fue que generalmente uno dice, bueno, para esas películas fuiste un extra. Estuviste. Pero había diferentes tipos de extra, diferentes tipos de actuaciones. Podía ser un extra que a lo mejor te veían en la película, en una escena, ibas un día a trabajar, porque me había pasado antes que hacíamos a lo mejor un casting para eso. Ibas, trabajabas un día y te agradecían y se acababa. En este caso, siendo terrorista en la película, trabajé un mes entero,
¿Por qué? Porque todas esas escenas que se hicieron justamente en Los Cayos, y algunas en Brickell también, justamente frente a mi casa, en aquel momento, éramos los mismos terroristas que cuando nos mataban, y voy a contar un secreto que lo he contado en otros momentos, cuando te mataban, dabas vuelta, te vestían diferente, te ponían otro turbante, otra camiseta. Se roban el sueldo de 2. Y volvías a otra clase. Entonces, eso fue lo interesante, que fue un trabajo, sí, menor dentro de la película, a pesar de que estamos en varias escenas, pero trabajamos un mes completo. No fuimos solamente un día como extra, sino que trabajamos como actores durante un mes, y en ese momento, pues, para mí era absorber todo lo que había alrededor, porque era una superproducción. En ese momento fue la película más cara en la historia de Hollywood hasta ese momento, en el año 1993. Y trabajé bajo las órdenes de James Cameron, con el cual tengo anécdotas que te la contaré en otro programa para no seguir extendiéndome, pero pude tener interacción con James Cameron, menos con Schwarzenegger, pero sí con otros actores de la película, y ver todo cómo se hacía para mí era muy interesante, ¿no? Lo que eran las luces, la filmación, todo lo que pasaba para mí era un aprendizaje, y la verdad, no voy a negarlo, también me dio el orgullo de poder decir que tengo bajo mi resumen haber trabajado un mes con James Cameron en una película de Hollywood. Sí te puedo contar una cosa rapidita, fue que esa película se estrenó al año siguiente, en 1994. Después de que hice la película, que fue en diciembre, después que hice toda mi actuación, que fue durante 1993, al final, en diciembre, Univision me vuelve a llamar, después que hayamos terminado nuestra relación laboral de una manera amigable, pero terminamos en el año 93, a principios del 94 me llama a Telemundo primero, hago un piloto con Telemundo, y en el momento que me despido de Univision, con ciertas personas que me habían ayudado mucho, y les digo, mira, gracias por todo, pero ahora conseguí trabajo en Telemundo. No me dejaron irme a Telemundo en ese momento. Me dijeron, no, tú no te puedes ir, yo sé que no estás bajo contrato con Univision, que no tienes un trabajo fijo ahora, pero siempre nosotros te queremos mucho. Telemundo se durmió en ese momento. No trajeron el contrato de una forma rápida, lamentablemente, por ese momento, pero bueno, la cuestión es que Univision me vuelve a traer a principios del 94. Y no había ningún proyecto en ese momento. Me dijeron, no importa, queremos que te quedes con nosotros, trabaja por el momento en el departamento de deportes, vas a trabajar en el Mundial del 94, y ya buscaremos otro proyecto, que al final terminó siendo Fuera de Serie. Con Sofía Vergara. Con Sofía Vergara, que no estaba en los planes tampoco, esa es otra historia. Era solamente Fuera de Serie con Fernando Fiore, y iba a ser un programa que iba a ser los sábados, más bien no era prime time, no era un programa con un proyecto demasiado ambicioso, sino que era más bien algo que estábamos creando porque me habían vuelto a firmar y teníamos que hacer algo. Esa es otra historia. La cuestión es que en el Mundial del 94 yo ya estaba trabajando con Univision, ya había hecho un especial, y me contrata una agencia para hacer un pequeño papel de actuación para una firma comercial que era Polaroid. Y me llevan a Los Ángeles a hacerlo. Voy a Los Ángeles justo cuando se estrena la película True Lies. Me invitan a la premiere de True Lies, pero no llegué a ir, pero sí voy al primer día que se estrena la película en el Chinese Theater, en el famoso teatro chino de Hollywood. ¡Caramba! La cuestión es que estaba repleto. Era la primera vez que se mostraba la película, fui al primer turno, y el miedo mío, como es el miedo de todas las personas que trabajamos como extras o no como papeles principales, es que después que hayas hecho a lo mejor un mes de trabajo, no aparezcas en la película porque tus escenas quedaron cortadas en la edición. Entonces, yo fui al teatro chino con esa sensación de que no saber si me iba a poder ver en la película o no. Para hacer el cuento corto, el teatro repleto, la película era la más esperada del año, era justo durante el Mundial que se estaba jugando, entre otros lugares, en Los Ángeles. Voy al teatro chino, veo la película, y cuando llega la parte que digo, bueno, ahora tengo que estar, porque era cuando llegaba la parte de repente
me veo en la película y pegué un grito que toda la audiencia alrededor me dice, este está loco. Si no era nada, no era que ¿Pero estaba... lo hiciste para que te reconozca la gente? No, fue porque la alegría, la emoción, pero dice, si acá no están matando a Schwarzenegger ni a nadie, dice, ¿por qué este tipo grita tan así como si estuviera gritando un gol de la final del mundo? La cuestión es que al verme en la película dije, bueno, puedo comprobar que sí estoy en la película True Lies. Y obviamente después salí en un par de escenas más, ya estuve más calmado, ya no grité. Pero ¿Estabas solo o con quién? No, fuiste? Estaba con la madre de mi hijo. Okay. O sea, le hiciste pasar un papelón a ella y a mí. Pero no importaba, porque era el momento de decir sí, estoy. Porque si no sales en la película porque en la edición no metieron tu escena, ¿cómo lo compruebas? Así que esa anécdota me quedó por siempre. Pegué un grito fabuloso. Me vi en la película después, obviamente. Es una de las películas que más repiten en los canales de televisión. Muchas veces me engancho. No, True Lies. Sí, True Lies fue una película muy, muy exitosa. Y entonces cada vez que la pasan, pues me quedo enganchado un rato. Y después, bueno, todas las fotos donde estoy, las hemos enmarcado con mis amigos. Las fotos con Schwarzenegger. Schwarzenegger fue muy, muy amable. La producción nos dijo en ese momento, dice, no molesten, no se podía llevar fotos, ni teléfonos, ni nada. Entonces, cámara de fotos. Entonces, todo el mundo fue respetuoso. Éramos como unos 20 terroristas que pasábamos mucho tiempo juntos. Y entonces nos dijeron, un día va a venir Arnold Schwarzenegger y va a sacar la foto con ustedes. Todos pensamos que iba a ser una foto de grupo, rapidito, y se iba a ir, pero fue... Uno por uno. Él fue muy amable, sí. Nos hizo film. ¿Y realmente es tan musculoso como se le ve? No es tanto. Es más bajito de lo que la gente piensa. Lo mismo pasa con Sylvester Stallone, que también tuve el gusto de compartir un par de veces. Pero Schwarzenegger llegó y dijo, hagamos una línea y uno por uno, y tengo la foto del recuerdo con Arnold Schwarzenegger. Una de las cosas que más deseo es hablar contigo de música, pero antes quería, ¿sí? Para terminar el tema del cine, Ricardo Darín, ¿qué piensas de él, que es un ícono del cine argentino? Me encanta, por supuesto que he visto prácticamente todas sus películas, Cuento Chino, Koblik, La Cordillera, El hijo de la Relatos Salvajes, que aunque es solamente uno de los pequeños, de las pequeñas secciones de la película, pero es excelente. ¿Cuál otra mencionabas tú? El hijo de la novia. El hijo de la novia, está Darín ahí. Mira, ahora mismo no la tengo registrada como con Ricardo Darín. El hijo de la novia. Es una linda película. Sí, la película, me acuerdo de la película, no sé por qué no la tengo. Todas las que te mencioné habla recién. De sus padres que son ancianos y... Sí. La vi hace mucho tiempo. Se ve que no sé por qué no la tengo registrada como las que más me llamó. Te digo, me ha llamado mucho la atención y la tengo muy registrada, las que te mencioné, porque también, bueno, Carancho, muchas que él ha estado. Pero Koblik, por ejemplo, que no es una de las tan famosas de él, pero como es el tema justamente de los vuelos de la muerte, de un piloto de los que lanzaba los desaparecidos, en la dictadura al mar. Esa película me quedó grabada muchísimo. Bueno, el Cuento Chino porque es muy simpática. Y te mencionaba Darín porque tú hablabas de Penélope Cruz, de Eduardo Yáñez, y Ricardo Darín en una entrevista en la Argentina dijo que él le habían ofrecido algunos papeles en Hollywood, pero él no le interesaba para nada ser parte de toda la parafernalia de lo que es. Sí, es que te digo la verdad, yo al contrario le doy muchísimo crédito a toda esa gente que tiene ambición de hacer otra cosa y a lo mejor de hacer ese famoso crossover y tal y cual, pero hay otros que no tenemos esa ambición, no porque no seamos ambiciosos, no porque no querramos mejorar nuestra carrera, nuestra situación económica, sino porque a lo mejor, en el caso mío, no puedo hablar por los demás, estuve siempre muy feliz y orgulloso y contento y dichoso y agradecido con lo que estaba haciendo. Y eso me daba, pues, no me hacía desear enfocarme en otra cosa. Perfecto. Lo de Darín no lo había escuchado, pero a lo mejor le pasaba igual. Estaba feliz haciendo películas en español, en su idioma, en su gente, con sus temas. No le hacía falta entrar en otro ámbito que era el de Hollywood, más allá de que Hollywood pueda tener, por supuesto, sus cosas buenas y sus cosas malas, ¿no es cierto? Como todo en la vida. Sin duda alguna. Ahora sí vamos a hablar un poquito de música, mi querido Juan Carlos. Rock and roll.
Soundtrack o la banda sonora de tu vida. La banda sonora de tu vida, Fernando. Charly García. Tú vives los años 60 y 70 en la Argentina, sí, donde se vivía pues una ebullición de el rock argentino, empezando en los años 60 con Los Gatos, de repente esa Lito famosa Nevia. balsa, Lito Nevia, luego Sui Generis, Serú Girán y toda esa gran cantidad de artistas, ¿no? ¿Cuántas horas tenemos para charlar de esto? Yo no tengo problema. A mí, yo como siempre digo, mientras el interlocutor, mientras el que me esté charlando está feliz, son temas que a mí me apasionan, como te lo has dado cuenta, la televisión, el cine, mismo el arte, pero en general, pero la música forma parte de mi vida. La banda sonora mía comenzó muy temprano, 60s y 70s. Yo nací en el 60, 1960, el día de la independencia argentina, 9 de julio del 60. Demuestra un poco mi argentinidad cuando yo de pequeño pensaba que los desfiles militares del 9 de julio eran por mi cumpleaños. Y no había clases porque era el día de la independencia, o sea que yo decía, qué suerte tengo, qué suerte tengo. Qué personaje que soy. No tengo que ir a la escuela, hacen un desfile militar por mi cumpleaños. En los 60, obviamente, bueno, digamos que llegué, sí, obviamente, al final de la escuela primaria, que ya yo tenía 11 años, 12 años, escuchábamos a los Beatles, que ya se habían separado para ese entonces. Pero había mucha música, como tú bien decías, nacional. El rock nacional comenzaba a sonar cada vez más fuerte. La época de Los Gatos fue un poquito antes que mí, porque fueron los principios de los 60, yo todavía no escuchaba la radio, o sea, escuchábamos la música, a lo mejor una canción que te hace acordar de repente el primer amor de tu vida, de repente. Claro, bueno, no tanto el primer amor de mi vida, pero la música sí desde el principio formó parte de mi vida muy grande. Yo creo que ahí, al principio, el pop argentino, que también con Palito Ortega, con Johnny Tedesco, con esa época del principio de los 60s, pero después, obviamente, cuando empiezo a descubrir a Sui Generis y al rock argentino ya en el 70, 71, 72. El mismo Sandro, ¿no? Que era bueno, Sandro, música, claro, no. Trascendía. Sandro también, claro, el Elvis Presley argentino, y ya había llegado a venir a Estados Unidos y demás. Sandro, dame Sandro, rosa, la maravillosa, como blanca, Dios, como flor hermosa. Toda esa época, por supuesto, pero el click hace, como bien tú mencionabas al principio, con Sui Generis, Charly con Nito Mestre, y ahí la verdad yo empiezo la escuela secundaria, y empieza ese fervor dentro de mí de ir sobre todo a ver los conciertos en vivo. Mi dinero que ahorraba, le pedí a mis padres y demás, era para ir a ver los conciertos en vivo. No, tengo que admitirlo y me duele, y ayer lo estaba pensando, no sé por qué lo estaba pensando, no llegué a ir a ver a Sui Generis, quizás porque era un chico muy de casa, no tenía hermanos mayores que me llevaran a ningún lado, y entonces no llegaba, con 11, 12 años no llegaba a moverme solo por la ciudad. Tenía que haber pedido a mis padres que me llevaran al concierto, posiblemente de los primeros conciertos de Sui Generis, pero que generalmente pasaba que los hermanos mayores llevaban a los más chicos. Pero cuando ya empecé a moverme más solo, ya a los 12 años, 13 años, pues ahí ya empecé a ir a todos los conciertos. Y Charly, mi ídolo total, él termina Sui Generis y forma, bueno, primero está por Sui Gieco al mismo tiempo, pero después cuando forma La Máquina de Hacer Pájaros. Esa banda con Cutaya, con Basterrica, cambia mi forma de ver la música definitivamente. Voy a su primer concierto de presentación en el Teatro San Martín. Anécdotas que jamás me voy a olvidar. Era gratis, empujamos tanto las puertas que se rompió un cristal, una puerta, pensamos que nos iban a llevar a todos presos, por suerte no, pudimos entrar y ver ese concierto. Fue la primera vez que yo volví a mi casa, ya por supuesto ya tenía 13 años, 14 años. Yo volví a mi casa y en el colectivo 60, nunca me voy a olvidar, volviendo a mi casa del centro hacia Belgrano, no podía sacarme la música de la cabeza y estaba totalmente en otra dimensión.
sin el uso de ningún aditamento extra. Jamás en mi vida fumé cigarrillo, nunca fumé ni siquiera un cigarrillo. Cosas de la vida, mis padres no fumaban, nunca fumé. ¿Y el famoso vape ese que hay? Nada de eso. Nada de eso. La cuestión es que recuerdo que esa fue la primera vez que volví en otra dimensión completamente, que en el momento te asusta un poco porque venía alucinado con la música. Me pasó esa vez y me pasó después en otro concierto una vez con Phil Collins y Genesis. Pero bueno, esa época me marcó muchísimo. No solamente era Charly García, pero David Lebón, Ciro Fogliata, Polifemo, León Gieco, fui a ver Crucis. El más conocido quizás para el público en general en Estados Unidos, además, Gustavo Santaolalla, con el que tuve la gran dicha de estar llorando juntos backstage el año pasado porque otro de mis grandes ídolos, fui a verlo cuando se separó de Arcoiris y empezó a tocar con un nuevo grupo. Soluna. Vi su primer concierto, el de Soluna, en el Luna Park. Tocaba ese día Soluna, Pastoral, Crucis y León Gieco, si no me equivoco. Me gustó tanto Soluna, ese folk rock también me encantaba. Y de grande, muchos años después, a mi compañía de producción le puse Soluna, por eso. Ah, caramba. Y lo charlábamos otro día con Gustavo Santaolalla el año pasado y los dos empezamos a llorar. Fue una situación muy interesante. Pero bueno, iba a todos los conciertos habidos y por haber. El Reloj, como te digo, Crucis, me fascinaba, Crucis Pastoral. Todos esos conciertos de esa época me encantaron. No viví porque me fui en el 80. Exactamente, es lo que te decía. Llegué hasta, que también me fascinó, la siguiente banda de Charly. Fui a ver en el 79 la presentación en Obras Sanitarias de Serú Girán, cuando fue muy criticado porque metió una orquesta sinfónica ese día. A mí me fascinó, me pareció que era impresionante, pero fue muy criticado por los periodistas rockeros que no veían esa fusión, todavía no la entendían muy bien, y el lenguaje, Serú Girán y Eitileda inventando palabras, inventando vocabulario. Bueno, hay gente que no le pareció demasiado bueno en ese momento, y después tuvieron que ajustarse y darse cuenta de que era algo realmente fabuloso. Pero yo, como fanático, que no era un crítico, para mí fue lo máximo ver La Máquina de Hacer Pájaros en su presentación y Serú Girán en su presentación. Bueno, la circunstancia de la vida fue que ahí me vine a Estados Unidos y perdí el contacto hasta que mis amigos me mandaban por correo, o el que viajaba. Claro, porque no era como ahora, ¿no? Nada, era muy difícil. Si hubiéramos tenido Spotify en ese momento. Y allí es que viene precisamente... Me mandaban los cassettes. Los Abuelos de la Nada. Y Charly García saca el famoso Piano Bar, o Clics Modernos. Bueno, a mí me da pena cuando empieza a hacer toda su vida... solista, ¿no? Pero todos esos discos eran fabulosos. Piano Bar, y referente de Fito Modernos. Claro, y después viene Fito Páez, obviamente, que y Charly referente y Calamaro y todos los demás. Y eso que no hemos mencionado, Soda Stereo. Claro, Soda Stereo para mí fue otra cosa. Ya no lo disfruté, no lo pude disfrutar. No iba a los conciertos, solamente pude ver la presentación de Sueño Estéreo, porque de casualidad pude llegar a Buenos Aires y me invitaron, pero no voy a decir que para mí fue lo mismo. Lo mío para mí fue lo anterior, ¿no? Tuve la oportunidad después de ver a León Gieco en una gira en New York. Yo no lo podía creer. Tuve la oportunidad de entrevistar en el año 89 a Charly García en vivo en un programa de Univisión, cuando Charly García no era tan conocido, obviamente, en Estados Unidos. Para mí fue lo máximo poder entrevistarlo a él cuando hizo Cómo Conseguir Chicas, que lo grabó ese long play, ese LP lo grabó en Estados Unidos. Y yo tenía un póster de la revista Pelo, que era como la Rolling Stone en Argentina. Como el gráfico era de los deportes, Pelo era la revista Expreso Imaginario, las revistas de rock. Y yo toda mi vida guardé un póster de Sui Generis. Y como siempre guardo todo, llego a la entrevista era en vivo y empezamos a hablar con Charly. Claro, Charly se queda un poco friqueado, como decimos ahora, porque yo le sacaba cosas que obviamente no esperaba que alguien de New York, latino, sin acento argentino, supiera. En el momento que le saco el póster sin haber dicho antes y le muestro, digo, mira lo que tengo.
fuiste mi ídolo siempre. No lo podía creer. Charlie quedó sin habla, que era difícil para él. Y bueno, después ese mismo día después fuimos a ver el show en New York y después tuve la suerte de la amiga que trabajaba en Sony me llevó a conocerlo. Son anécdotas que te quedan por el resto de tus días. ¿Y es música que te ha marcado con el paso ya del tiempo, estando aquí en Estados Unidos, en tu época ya en los 90? ¿Qué música es la que escucha Fernando? Bueno, no. Lo que pasa es que cuando llego en el 80 a Estados Unidos, yo ya era muy rockero en Argentina. Uh-huh. Lo que pasa es que para mí fue una cuestión tan impresionante poder tener a 15 minutos el Madison Square Garden, el Radio City Music Hall, después el Brendan Byrne Arena, y yo era muy rockero. Yo ya venía de Argentina escuchando a Led Zeppelin, a los Rolling Stones, era fanático de Styx, porque había tenido un amigo que estuvo conmigo en el servicio militar que tenía un muy buen estéreo con muchos discos, mis amigos de la secundaria. Yo la verdad, mi familia de clase media no me daba el lujo para poder irme a comprar discos importados en aquella época, Supertramp. Yo era fanático de toda esa música, con muy buenos amigos que todavía los tengo, que son mis amigos y mis hermanos del alma, y yo iba a sus casas a escuchar los discos. Entonces yo no tenía un gran estéreo, escuché mucha radio las noches cuando viví solo, después en el 78, 79, escuchaba mucha radio por las noches, grababa con mis casetitos los temas, pero yo ya era muy rockero. Entonces, cuando llegué a Estados Unidos, Elton John, Cat Stevens, cuando llego a Estados Unidos y saber que todas las semanas podía ir por eso que la gente a veces piensa que estoy loco o que estoy exagerando. Digo 3.500 conciertos de rock en mi vida desde que llegué a Estados Unidos en el año 80 porque quiero ser cauteloso. Seguramente son más. Pero yo iba, y sigo yendo, pero en aquel momento yo empecé a ir todas las semanas, a veces 2 y 3 veces. 2 y 3 y más si había, a veces todos los días, porque entre el Madison Square Garden, el Radio City Music Hall, el Brendan Byrne Arena, un día tocaba Tears for Fears en Radio City y estaba tocando Rod Stewart al otro día en el Madison Square Garden y yo me iba a los dos. La gente pensaba que estaba loca. No, yo la verdad que mis ahorros, te digo, tengo la gran dicha de que ni me gustan las joyas, ni me gustan los autos, ni me gusta la ropa, ni me gusta el rock and roll, los viajes, el cine, el teatro. Entonces, todo mi dinero, en vez de usarlo para cosas que a lo mejor esos chicos de 20, 21 años en esa época querían tener el Corvette o querían tener el Charger. A mí la verdad que los autos no me interesaban, o querían tener un Rolex, o querían tener buena ropa en aquel momento de Valentino, de Boss o lo que fuera. A mí era ir todos los días a ver los conciertos. Ir a ver a Genesis, ir a ver a Yes, ir a ver a Cheap Trick, ir a ver a Elton John, AC/DC. Para mí era fabuloso. Tears for Fears, Kiss, todos los iba a ver todos los días. Iba prácticamente, o día por medio, iba a New York, que me quedaba al lado, a 15 minutos, tomando el Path, bajándome en las Torres Gemelas. Y Styx estuvo el año pasado por aquí con REO Speedwagon. Yo no sé si tú sigues yendo a los conciertos. 20 veces. No, todos. Todos. sí, ves mi calendario, está todo marcado. Sí, los veo todos. Mañana voy a ver un tributo de Chicago. Hace 2 semanas estuve por 7ª vez, creo, en un crucero de rock and roll, donde te pasas 5 días. En esa semana, nada más de hace 2 semanas, vi 25 conciertos. Porque son 3 escenarios, 5 días a la semana. Entonces saltaba de ver a Deep Purple, corriendo iba a ver a George Thorogood and the Destroyers, y de ahí me iba a ver a la noche en el escenario que estaba en la piscina a Roger Daltrey, y de ahí volvíamos y veía, sí. Entonces solamente hace 2 semanas vi 25 conciertos en una semana. O sea que te digo, el número de 3.500 es muy conservador. Es decir, vamos a tu casa un día, de repente tú pones música y tú puedes poner de todo. Sí, básicamente. ¿Qué no puede faltar en música en tu casa? Bueno, con el Spotify ahora no me hace falta más nada. O sea, lamentablemente tuve que, básicamente regalé algunos, y otros cuando me mudé tenía toneladas de cassette, sobre todo. El CD me rehusé. Y entonces los CD los tengo en casa, no sé para qué, porque no los escucho nunca, pero tengo la torre con los CDs. Pero cassette fue un momento.
Tú te vas a acordar, y mucha gente se acuerda a lo mejor, era el famoso truco legal, cuando llegué en los 80, donde las compañías disqueras, CBS, Columbia y demás, te ofrecían 12 cassettes por un penny y después compre 3 cassettes más en los próximos 3 años, pero te enganchaban porque te mandaban todos los meses uno y si no los devolvías, si no los cancelabas antes de que te llegara, te los cobraban. Sí, eso lo hacían aquí exactamente en Estados Unidos. Estados Unidos, en el 80, era el marketing total. Yo vencí el marketing de todos ellos porque yo hacía eso, precisamente, me compraba los 12 por un penny, enseguida compraba los 3 y cancelaba. Lo que la gente no hacía, yo estaba muy pendiente de eso y cancelaba. Sí. Entonces a la semana siguiente me volví a hacer de otra, o podías volver a hacerte ¿con otro nombre? Con otro, no, era totalmente legal, volvías a hacerte miembro, otros 12 cassettes por un penny, compraba 3 más y así. El negocio de ellos era, pues dice, bueno, entonces, ¿dónde perdían? No, era que el negocio es que ellos, esos 3 cassettes te los cobraban 30, 40, 50% más que lo que te costaba ir a comprarlo en el disco, en la tienda de discos. Claro. Y la gente se olvidaba y le seguían llegando y por no cancelar se le pasaba. Es cierto. Yo cancelaba. Atento a eso. Y volvía. Y después lo hicieron con las películas también. Claro, después empezó con las películas. Y volví a comprar otros 12. Y así de repente tenía cientos y cientos y cientos de cassettes. Fleetwood Mac, todo lo que se te puedan ocurrir de todos los Walkman tú? Billy Joel. Los Walkman era para mí... ¿Viste que han vuelto por ahí? Están vendiendo nuevos Walkman. Yo ayer hablaba con mi querida mejor mitad, Mariela, y contaba justamente de eso. También gastaba el dinero que hacía en el mejor Walkman que había en aquel momento. Nunca compré los Sony Walkman. El Walkman era el nombre como Gillette, ¿no? El nombre genérico, ¿no? Compraba el Aiwa. Y el Aiwa era lo máximo. Y después el Aiwa sacó aquel famoso feature que devolvía el cassette solo, sin tener que darlo vuelta. Era para un lado y te volvía para el otro. Y eso era lo máximo. Y yo me pasaba toda la vida con los Walkman con el audífono en la cabeza, ¿no? Después empezó MTV, cuando yo llegué en el 80, en el 82 empezó MTV, llegaba tarde a todos lados porque decía, veo un video más. Y eran siempre los mismos. Eran siempre los mismos videos porque no había tanto en aquel momento. Los Eagles, CC Top, Rod Stewart, eran siempre los mismos videos, pero uno se quedaba para ver uno más. Pat Benatar, que fue el segundo video. El primero fue Video Kill the Radio Star. Ajá. El segundo fue Pat Benatar. The Buggles. The Bungles, yes. Y que uno de ellos había sido parte también de Yes, del grupo Yes, de música progresiva. Y la verdad es que toda esa época era para mí Journey, AC/DC, Billy Squier, Chicago, todos los he visto a todos cientos de veces, decenas de veces. Y la verdad es que para mí es la vida es la música, y lo sigo haciendo ahora. Por eso te digo, si miras mi calendario, mañana voy a ver un tributo a Chicago, la semana que viene voy a ver a Cheap Trick. Cheap Trick fue mi primer concierto en el Madison Square Garden. Wow. Abril de 1980. No lo podía creer. Yo cuando entré al Madison Square Garden y escuché a Cheap Trick tocando, digo, esto es lo mío. Por eso en mi próxima vida, si Dios quiere, vengo como rock and roll star. Hay muchos artistas de repente de los que hablamos que la gente los reconoce. Cheap Trick es aquel famoso de I Want You to I Want You to Want Me. Sí, o The Flame. The Flame. Una baladita bastante romántica. Sí. The Dream Police. Sí, Cheap Trick, Rick Nielsen, un loco total con su guitarra y sus gorras. Los he visto muchas veces. La semana que viene están acá, por acá cerca, voy a ir a verlos otra vez, a recordar. El segundo concierto mío fue Genesis, que para mí era uno de mis grupos favoritos. Me encantaba. Con Phil Collins, ¿no? Cantando. Sí, ya cuando yo lo vi en el 80 ya estaba Phil Collins, claro. Era de Duke, sí, ya se había ido Peter Gabriel. No llegué a ver a Peter Gabriel. Peter Gabriel hizo una de las pequeñas locuras. No lo había visto nunca, a pesar de haber visto tantos conciertos. Viene ahora también, pero había visto tantos conciertos y no había visto a Peter Gabriel, y un día me dio la loca y gracias a Dios podía hacerlo. Y dije, estaba en Londres y me tomé un avión para ir a ver a Peter Gabriel a Londres. Y lo he hecho varias veces eso después también. Pero Peter Gabriel me acuerdo que fue una de las primeras veces que dije, bueno, si no viene, me voy a Londres. Y agarré, me tomé el avión, me fui a Londres a verlo. Fuimos un amigo mío que llegó de Argentina también y lo fuimos a ver allá. Pues una faceta muy poco conocida de Fernando, este conocimiento tan vasto de la música. Para terminar, Fernando,
¿Cuándo se acabó? Vamos Tan bueno a tener, que estaba. ¿Cuándo vamos a tenerte nuevamente la televisión hispana? Bueno, no depende de mí, no depende de mí. Yo creo que a ver, ¿cómo lo digo para que salga exactamente como quiero? Se ríen acá. Sí, es cierto, porque a veces cuando uno está en vivo o cuando uno escribe en las redes sociales, después no tuve que haberlo dicho de esa manera. Por eso, como siempre me gustó la televisión en vivo como te decía, estoy muy orgulloso de la carrera que he hecho. Creo que haber sido parte en la televisión hispana en Estados Unidos de los programas más icónicos y haber sido creador, presentador, producir, como ha sido Lente Loco, Fuera de Serie, República Deportiva, haber sido el host de 7 mundiales en español, uno más en inglés. A veces me doy cuenta que digo, bueno, estoy en una época en que a lo mejor no necesitan de lo que yo hice. Entonces estoy agradecido, feliz y demás. Y en otros momentos pienso que digo, me gustaría, ¿no? A mis 62 años me gustaría seguir haciendo algunas cosas. No tengo ese deseo por ejemplo, de levantarme a las 5 de la mañana para ir a hacer un programa. No es que me mata la situación de, si no estoy en televisión me muero, porque estoy haciendo muchísimas otras cosas, incluyendo televisión, el Mundial de Qatar, por ejemplo. Lo que pasa es que, mira, acá hay una cosa muy, muy, muy práctica y muy simple. Mucha gente me encuentra en la calle, ¿qué fue de usted? Nunca más hizo nada, nunca más lo vimos. Sí, típica pregunta. Claro. ¿Por qué? Porque trabajé 25 años ininterrumpido en Univisión. Todavía muchísimas de esas generaciones siguen pensando que Univisión y Telemundo es lo único que existe. Entonces, muchas veces si no te ven en ninguna de las dos, dicen, usted no hizo nada. Nunca paré de trabajar, en realidad. Le digo, bueno, para empezar, le digo, estuve 4 años que me fui de Univisión y estuve trabajando en inglés. Posiblemente usted nunca vio Fox Sports. Entonces, fueron 4 años más. De ahí pasé también a beIN Sports. Posiblemente usted no siga beIN Sports porque no lo tiene en el cable. Entonces usted no lo mira. Pero es otra cadena donde acabo de regresar de hacer el Mundial de Qatar. Y estoy inmensamente agradecido y orgulloso porque hicimos más de 30 reportajes durante el mes en Qatar. Hicimos 40 partidos que pude asistir a los estadios. Y la gente no los vio, la mayoría, porque es un canal, un network que está en muy pocos servicios de cable, porque más bien es streaming, porque es dedicado 100% a los deportes. Entonces, le digo, señor, yo estoy haciendo lo mismo desde hace 35 años. Lo que pasa es que a lo mejor usted no me ve porque usted me vio en Univisión toda la vida y no me ve ahora. Con eso es un poco mi respuesta. Quizás me gustaría, empecé en Telemundo, fue mi casa, los que me abrieron la puerta al principio, trabajé 25 años en Univisión. No me disgustaría para nada poder decir, bueno, vuelvo a esa masividad, ¿no? La palabra existe, ¿no? Masividad. Me gusta mucho cuidar el lenguaje, a veces me equivoco como todos, ¿no? Pero no me molestaría, o me agradaría, mejor dicho, poder... Y te lo digo por qué. Cuando falleció Pelé, En diciembre. En enero. El último día de diciembre, el 30 por ahí. Me invitan como pasa muchas veces, me llama de repente gente que conozco en Univisión de toda la vida. Oye, Fernando, ¿quieres venir mañana a Despierta América? Porque murió Pelé y sabemos que tú estuviste con Pelé y tal y cual. Digo, espérate un poquito. Estoy cenando ahora, hablamos después. No, porque tienes que ser mañana. Pues. Y me pica el bichito. En vez de decirle, no, ¿sabes qué? No, ahora mismo no puedo. Me pica ese bichito adentro y digo, ok, déjame ver un segundito, arreglo. Bueno, mañana voy a hablar de Pelé en Despierta América. Programa que lleva 20 años o más en Univisión, ¿no? Con los que ha estado, con diferentes protagonistas, con lo que he trabajado, con lo que he participado, exactamente. Recibo el cariño inmenso de los que todavía trabajan en Univisión, camarógrafos, productores. Fernando, ¿por qué no haces algo? ¿Por qué no vuelves? ¿Por qué no? No depende de mí, no es que yo vengo y digo, déjenme entrar, quiero hacer un programa. Podría hacer un programa de viajes de nuevo, podría participar en programas, como ves, tengo más de un tópico para hablar que no es solamente los deportes. Podría, pero realmente, lo voy a decir sinceramente, me llaman porque murió Pelé y porque saben que estuve con Pelé. Ok, hago el segmento. El segmento
me lo dijo el productor, el segmento supuestamente iba a durar 3 minutos. Como las anécdotas eran buenas, lo que contaba, duró 6 minutos. Digo, bueno, gracias, a lo mejor podemos hacer algo, de un segmento cada tanto. Bueno, vamos a ver si podemos hacer algo. A los 2 días me llaman de vuelta urgente. Oye, yo sé que es el 1 de enero, pero podés venir a Despierta América a hablar de Pelé otra vez, porque se murió Pelé, se murió el Papa, y tenemos que hacer un programa que estaba pregrabado, pero lo vamos a hacer y quedó tan bueno lo tuyo, ¿por qué no venís? Lo más fácil es decir, es el 1 de enero. ¿Sabes qué? Disculpame, me llamás cada tanto cuando se muere alguien. Lo lindo fue que lo dije al aire. Lo dije al aire. Cuando me despiden del segundo, se rieron todos y me dicen, sigue siendo el mismo. Le digo, sí, sigo siendo el mismo porque me funciona. Cuando me despiden del segmento de Despierta América, les digo, bueno, muchachos, muy agradecido por haber venido. Digo, a ver si se acuerdan de llamarme y de hacer algo, no solamente cuando muere alguien. Llámenme porque podemos hacer algo que sea interesante para los dos. Era la pura verdad. Claro, se rieron, todo el mundo se rió, tal y cual. Volví a ir el 1 de enero, la volví a pasar bien, les volvió a gustar lo que hicimos, estaban todos muy agradecidos. Pero pasó enero, febrero, marzo. Estoy esperando que se muera alguien más. No estoy esperando que se mueran, pero estoy esperando que pase. Algo importante para que te inviten. Claro, o el aniversario del 9/11, como yo trabajé en las Torres Gemelas, el aniversario 10, el 15. Fernando, ¿puedes venir? O sea, ok, solamente me llaman, piensan que solamente me llaman cuando entonces, me gustaría hacer algo más por el caso de toda esa generación que me ha seguido y demás, pero como te digo, no es que estoy golpeando las puertas para que me llamen, si no me llamen será porque no hace falta en estos momentos. Por suerte, sigo haciendo radio con mis cápsulas deportivas que llevan más de 7 años, hago campañas comerciales que también me ven por Univision y por Telemundo todo el tiempo porque hago campañas como la de Life Insurance, que ha salido muchísimo, la hemos vuelto a hacer. Ahora los famosos storytellers, todo el mundo es storyteller, vengo contando historias desde hace 35 años. Vengo haciendo historias, las redes sociales, tengo muchísimo trabajo. Ayer empecé una nueva en la plataforma Fubo TV como influencer. Me firmaron como influencer, ¿no? O sea, me encanta la palabra. El año anterior habíamos trabajado con Fubo también. Hicimos las eliminatorias para el Mundial, pero claro, la gente no es masivo. O sea, por eso es que me dicen, ¿por qué no vuelves? Digo, yo nunca me fui. Lo que pasa es que no estoy en los canales masivos donde la gente que ha crecido conmigo me ha visto. Entonces trabajamos con Fubo TV durante todo un año, pero la gente no era lo que consumía a diario. Entonces, a tu pregunta, la respuesta más fácil es, todos saben dónde encontrarme. Todos saben dónde encontrarme porque cada vez que se muere alguien o que hay un aniversario de algo muy importante, me llaman. No me queda muy claro todavía por qué no esa misma gente que me llama una vez cada 6 meses o cada año, esa misma gente que piensa que puedo ser valioso para ese momento y que saben, que comprueban que lo puedo hacer bien, no me llaman para algo más. Esa parte no me queda muy clara. Pero, hey, nadie es monedita de oro, ¿no? O sea, no puedo pretender. Verán esta entrevista y les caerá el guante perfectamente. No. Otra vez cuando voy invitado a algún programa también, pues mucha gente, oye, qué bueno verte, oye, ¿te vas a quedar? ¿Hoy vienes para hacer algo? Y digo, no, me invitaron. O sea que el cariño está. Lo que pasa es que a veces no se dan las circunstancias. Entonces, pues, no hay que forzarlo. Si se da, será bienvenido. Para mí será un verdadero placer. Muchas gracias, Fernando, por haber estado en este primer episodio. Has inaugurado, déjame que te cuente. Muchísimas gracias. Te comprometemos para que en algunos meses volvamos, porque fíjate que no hemos hablado de fútbol. No hablamos de fútbol, efectivamente. Lo tocamos por encimita nada más y no hablamos nada de deportes. Y eso que Argentina es campeón mundial y que la verdad que fue hasta cierto punto, cuando hablamos con mis amigos ahora, el año pasado estaba ansioso. El año pasado era todo un año de ansiedad, porque yo quería poder estar en mi 9º mundial como comunicador, trabajar para alguien. Y obviamente, bueno, se hacía difícil porque la mayoría de las cosas de Univision se fueron para México. Telemundo tiene su gente. Y cuando finalmente pudimos hacer todo el arreglo con beIN Sports, fue una alegría y poder volver, la verdad que fue muy feliz. Pero este año estoy como relajado.
Entonces, cuando te relajas es cuando te llegan las cosas a veces, muchas veces. Todo lo que uno hace diariamente, te digo, para mí es realmente muy gratificante. Y lo más gratificante quizás, que a veces la gente no lo entiende, porque dice, oh, estás viejo, 62, estás viejo. Digo, pues yo no tengo problema con la edad, y menos mal que llegué a esta edad, porque si no me hubiera muerto antes. Pero lo que más me gusta es cuando la gente dice, Fernando Fiore, yo lo veo a usted desde que era chiquito. Digo, gracias a Dios, gracias a Dios. O sea, la gente que tiene ahora 35, 40 años me está viendo desde que tenía 10, con su abuelo, con su familia, seguro, con su papá. Cuando veía Lente Loco, oh my God, Lente Loco, yo me acuerdo cuando usted empezó, fuera de serie, ese programa, ¿por qué no hace un programa de viaje? Digo, yo qué sé, si yo en realidad he hecho pilotos, todo. Si te fijas, y redondeando tu pregunta, nunca más hicieron, ni en Univisión ni en Telemundo, un programa de viajes. O sea, no es solamente hacia mi persona, es la idea general. Si hacer un programa de viajes fue tanto éxito en el año 95, ¿cómo puede ser que ni antes ni después se hizo otro programa de viajes? Más allá de que fuera conmigo o no. En las dos cadenas, sí, hay streaming, hay gente que lo hace y lo sube a sus redes, hay, por supuesto, que canales de cable que lo han hecho. Pero las dos cadenas más poderosas, no volvieron a hacerlo. Nunca he visto otro programa como Fuera de Serie. ¿Por qué no se hace? Yo generalmente tenía, y cuando veo televisión en España, por ejemplo, de actores que son mayorcitos y que hacen programas de viaje, digo, allá funciona, acá también podría funcionar, o sea, otro tipo de programa, pero no se hace. Entonces, esa gente yo le agradezco mucho, todos los que me dicen, oye, lo vengo viendo desde que es mi recuerdo con mi papá, con mi abuelo, digo, que bueno, crecimos juntos. Bueno, esperamos tenerte antes de 2026, ¿ah? Si Dios quiere. Que hablaremos mucho más de lo que viene en el Mundial. Juan Carlos Esquivel, mil gracias. Será hasta una próxima con Déjame que te cuente. Radio Cadena Sónica Podcast. Hasta donde estés tú. Fabuloso. Muchísimas gracias.